En la escritura de la santidad no hay lugar para ideas humanas, para la sabiduría humana no hay lugar. Por eso se le llama Kitvei HaKodesh, escritura de la santidad. Si no entendemos eso y abrimos una Biblia y nos gusta mucho meterle ideas humanas, entonces tenemos un grave problema, porque eso se llama pecado, y es un pecado imperdonable, porque la mayoría ni se arrepiente. En la escritura de la santidad hay muchos textos donde dice no le agregues, no le quites. Ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 1, dice que no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz, o el madero, como le llaman ahí, en Primera de Corintios 1:17. Entonces, dice que Elohim no se dio a conocer al mundo por medio de la sabiduría del mundo. Ahí lo dice en el capítulo 1, Primera de Corintios, en el verso 20, 21 por ahí. Ahí lo puede leer todo. Capítulo 3, del verso 18 en adelante, también lo dice. No quieres sabiduría del mundo. Cuando llegó Rab Shaul a hablarles a los corintios, a los judíos que estaban en Corinto, dijo, cuando llegué para hablarles el testimonio de Elohim, yo no llegué con palabras sofisticadas, así con palabras de humana sabiduría. Vino a hablar de Yahushua HaMashiach y este crucificado. Independientemente de que haya sido una cruz o no lo haya sido, como dicen los mesiánicos, porque los mesiánicos son muy dados a meter ideas que no resuelven. Grave es eso, porque es una confusión terrible lo que pasa ahorita. Hay mucha gente ahorita metiendo ideas que no están en la escritura. Por eso la escritura dice, toda la escritura es inspirada por Elohim. Lo que dice ahí en segunda de Timoteo 3:16. Dice que los santos hombres de Elohim fueron inspirados por el Ruach HaKodesh. Y eso lo dice ya segunda carta de Pedro, capítulo 1, en el verso 20 y 21. Dice que tenemos la palabra profética más segura. Perdón. Y aquí en segunda carta de Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así dice la Reina Valera. Pero si lo leemos en el griego dice diferente. Dice, toda escritura es inspirada de Elohim y beneficiosa hacia enseñanza, hacia puesta al descubierto, hacia rectificación completa, hacia instrucción disciplinaria, alá en rectitud. Así lo dice. Bien diferente. ¿Por qué? Porque la escritura de la santidad es para la enseñanza, o para corregir, para poner al descubierto la mentira. Yo por eso siempre le digo a la gente, me decía un hermano, de los que creen en dos dioses o en dos seres, que el Padre es uno y el Hijo es otro ser. Y me dice el varón me dice, es que son dos seres, dame un texto, dame el texto. Quiero ver el texto que diga dos seres. No, hermano, dice, pero es que ahí dice Padre y dice Hijo. ¿Y crees que son dos seres? ¿Crees que son dos seres? Ya no me respondió, porque no tiene sustento bíblico. Y no entiende que en el pensamiento hebreo, qué significa Abba y qué significa Bar o Ben. En hebreo es Ben y en arameo es Bar. Si le dijimos Abba es arameo. Es una confusión terrible cuando no entendemos qué es el Abba y qué es el Ben. Qué es el Ab o qué es el Ben. Por eso es el problema.
y no damos sustento bíblico. Tienes que dar sustento bíblico. Porque siempre andamos confundiendo las cosas y no entendemos. No es que el Hijo no es Dios. ¿Cómo que no? Tiene sustento bíblico para sostener todo. ¿Estarías dispuesto a dar toda la escritura para sostener eso? Yo creo que no. Lo más seguro es que no. Se basan en cositas de la escritura, cuando toda la escritura tienes que entenderla a la luz de la escritura. ¿Qué hacemos con la membra? ¿Qué hacemos con la membra? La membra es la palabra creadora. Bueno, le llaman palabra. La palabra, pues vino a existir acá por el 1200. No existía la palabra. Esa la inventaron. Palabra no sirve. Verbo tampoco. Es la membra. Pero dicen que sí es otro ser. Esa es una de las verdades principales dentro del Evangelio, del bien de Elohim. Y si no está bien clara esa verdad, esa es la que te mata. Y quedas con una doctrina de demonios y quedas totalmente fuera de salvación. Nos guste o no nos guste. Porque esa es la verdad central del Evangelio. Porque dice que eran anti-Mashiach, anticristos. Porque no creían que el Mashiach había venido Yahushua HaMashiach había venido en carne. No lo creían. Entonces hicieron anti-Mashiach. Y toda esa gente que cree en dos dioses, o en dos seres, o en dos cosas así siempre, toda la escritura siempre está hablando de un solo Elohim. Un solo Elohim. Y si el Mashiach no es Elohim, tenemos un grave problema con la escritura. Porque no tienen la doctrina completa los que aseguran esas cosas. No tienen la doctrina completa. No la pueden sostener. No entienden primeramente lo que es la Memra y no entienden lo que es el Ben Hadam. No lo entienden. No entienden cómo es eso. Se van a un texto donde dice Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero y a Yahushua a quien tú has enviado. ¿Quién es la vida eterna? Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 y 2, dice que la vida eterna que estaba con el Padre se nos manifestó. La vida eterna que estaba a un lado del Padre, separado del Padre, la vida eterna. Entonces la vida estaba separada, que era otro Dios. ¿Y dónde dice? Porque agarran Juan 17:5, que dice que a tu lado estaba ahí. Esas son las Biblias de hoy, pero no allá, los originales. Y 1 Juan 5:20 que dice, vino a darnos entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. En su Hijo Yahushua HaMashiach, este es el verdadero Elohim y la vida eterna. Es el verdadero Elohim. Lo que pasa es que la mente humana, que no es guiada por el Ruach HaKodesh, no entiende esa verdad. Y ahí mismo la misma escritura nos lo está diciendo, sea cualquier Biblia que sea. Pero metemos ideas y nos gusta la mentira. Y no sostenemos la escritura. No la sostenemos. Porque no la entendemos. Si la escritura es inspirada por Elohim, no le podemos agregar nada ni quitar nada. En el primer siglo, el judaísmo creía en la corporidad del Padre. Pero ¿cómo tenía esa corporidad? La imagen de Elohim. La imagen visible del Elohim invisible. Colosenses 1:15 lo dice bien claro. Nomás llegó Maimónides y dejó un Dios invisible que no tiene corporidad, entonces no puede venir a salvar. Hay demasiada evidencia para sostener que Elohim es Mashiach. Hay demasiada evidencia. Y hay que tener entendimiento, discernimiento, conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual para poder entender esa verdad. Si la verdad, que es la veracidad
la palabra verdad viene de la palabra emet. Y la palabra veracidad es emetut. Emetut. Porque lleva la palabra emet. Lleva la letra Aleph, la Mem y la Tab. Y lo lleva una Bab en medio y una Tab otra vez. Para que sea emetut. Es la palabra veracidad. La veracidad en la escritura, para hablar de una cosa, tiene que llevar precisión. Tiene que llevar precisión. La precisión la encontramos en Mateo 5, 17 y 18. Vino a darle plenitud a la Torah. ¿Quién vino? ¿Un ser criado? ¿Un ser humano? ¿Otro Dios? Entonces estamos bien mal. Solamente el mismo Elohim es el que viene a darle plenitud. Solamente. Dijo, yo mismo estaré con ustedes. Verás a tu Creador, a tu Hacedor, lo vas a ver en vivo. Dice, levanta fuertemente la voz anunciadora de Jerusalén. Levántala. Di a las ciudades de Judá, miren aquí al Dios vivo y verdadero. Mírenlo. Los seres criados, los seres humanos, dice, verán a su Hacedor. ¿Ya lo dice Isaías? Tiene que llevar precisión, lo que estamos hablando. Tiene que llevar legitimidad. Cuando el Mashiach está diciendo, yo soy la verdad, la única verdad que existe y el único que puede decir eso es Elohim, no un ser criado. Entonces ese texto hay que borrarlo. Siempre estamos metiendo confusión y nos estamos condenando nosotros mismos. Cuando ya envía un poder engañoso para que creamos la mentira, esa va a ser la primer mentira que nos va a meter. Que neguemos al Mashiach. Tiene que llevar autenticidad. Autenticidad. Dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Yo no vine por mi propia cuenta. Salí de él. De él vengo. Él me envió. Él me prometió. Él me dio. Dijo, porque de tal manera amó Elohim al mundo que dio a su único, a su unigénito. En la palabra griega monogénito. Viene siendo único en su género. No hay otro igual. No hay otro ser igual. Porque es de su misma sustancia, de su misma forma. No hay otra forma, otro Elohim en forma de Elohim, no hay. Dice, no fue formado ningún Elohim ni antes ni después de mí, dijo Elohim. Lo dice Isaías 43. No tienen sustento bíblico los que dicen que son otro ser. Se quedan con cositas de la escritura sin entenderlas y tergiversan la escritura, la tuercen para su propia perdición. No tienen respuesta. Engañan a personas que no estudian, que no escudriñan. Pero una persona que va a presentar pruebas, simplemente no tienen claridad. Tiene que llevar claridad, exactitud, la verdad, confiabilidad, legalidad, fidelidad, validez y credibilidad. Estas son bases para poder entender que la verdad es absoluta. La verdad es absoluta. No puede ser cambiada. El único que salva es Elohim. El único que da vida es Elohim. El único creador es Elohim. El único salvador es Elohim. El único que da luz es Elohim. Él es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Él es la roca cuya obra es perfecta. Él, emunaj, dice ahí en hebreo. Dice, él es la emunaj. Elohim es la emunaj. Lo dice Deuteronomio 32:4. Y entonces, ¿por qué dice en hebreo que el autor y el consumador de la emunaj es Mashiach?
Allá dice Arjegón. La palabra Arge no está hablando del primer ser criado, como dice Apocalipsis 3:14. Dice el principio de la creación, dice, ¿ves? Fue el primer ser criado. Se van luego con la idea carnal, mundana, y no van al Rúa, porque no lo tienen. Ahí dice Arge, de toda la creación. Es el Arge de toda la creación. Por eso se le llama el Reshit. En griego es Arge, pero en el hebreo es Bereshit de toda la creación. Es el Bereshit de toda la creación. Si no entiendes el primer texto de la Escritura, vas a pensar que el Mashiach es otro ser y que no merece la gloria. Y te estás condenando para toda la eternidad. Y no tienen bases porque no entienden la membra. La mayoría de mesiánicos y judíos mesiánicos que se creen judíos están muertos en delitos y pecados porque ya creyeron eso. Entonces no hay salvación para ellos. Definitivamente que no. ¿Por qué? Porque no están entendiendo qué es la obra perfecta. Por eso dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Él es la roca. Él es la base principal. Es el fundamento. Y no hay otro fundamento. La roca que Él puso acá, dice acá, la piedra angular, pues es el mismo. Un ser criado no puede hacer eso. Porque estamos hablando de edificarnos sobre un ser criado. Edificarnos sobre otro Dios. Por favor. ¿En qué cabeza cabe? ¿Mm? ¿En qué cabeza cabe que sobre un ser criado, es como la Iglesia Católica que dice, sobre Pedro edificaré la iglesia, sobre el primer papa? Pedro era un pecador. Y si el Mashiach es un ser humano, es un pecador también. Si era un ser humano, es pecador, conforme a la Escritura. Por cuanto todos pecaron, todos los seres humanos. Si era un ser humano, es pecador. Entonces ahí no hay salvación. Él necesita salvación. Cuando no entendemos la obra perfecta del Padre, cuando no la entendemos, entonces nos metemos en un grave problema. Y sacamos cositas de aquí y de allá, de los evangelios, de por ahí, sacamos cositas. Pero una verdad absoluta es desde el Bereshit hasta el último texto de Hit-Galut, que le llaman Apocalipsis. Desde el Bereshit hasta allá, de principio a fin, tiene que ser una verdad suprema, que no choque con otra cosa. Porque si nos vamos por un lado de ahí, simplemente nomás cuando la persona dice dos seres, deme un texto. Dos dioses, deme un texto. No lo tiene. No hay texto para eso. Esos son los mentirosos. Cuando dicen no le agregues, no le quites. Si alguno habla, hable conforme a la palabra. Conforme a la palabra. No inventen. Conforme a la Escritura tienes que hablar. Porque esta verdad es absoluta. Pero se le llama veracidad. En griego se le llama aletses. Aled, lleva una D en medio. Ale, de, ses. Aletses. Y en hebreo se le llama emetut. Emet, ut, emetut. Lleva doble tab. Aleph, meb, tab, bab, tab. Emetut, así se pronuncia. El mismo Mashiach, si usted va ahí a la primera carta de Timoteo 3:16, dice, e indiscutiblemente, una palabra muy grande, la palabra indiscutiblemente. Indiscutible, no tiene discusión. ¿Mm? Es una palabra muy grande porque dice, e indiscutiblemente grande. La palabra griega es mega. Grande es el misterio de la Gesed. Grande es el misterio de la Gesed. Y ahí no dice que Dios
se encarnó. En el griego no dice, en el griego dice Él. ¿Qué se encarnó? La Gesed, la misericordia. La misericordia es mejor que la vida, es más grande. Pero es que está en la membra. En la membra está todo. Si no entendemos la membra, vamos a meter en problemas. Hay que estudiar los targúmenes y los escritos judíos por allá, hay que estudiar muchas cosas. Estudiamos unas Biblias por acá de esas torcidas. ¿Mm? Y creemos que ya la libramos. No, definitivamente que no. Grande es el misterio de la piedad. ¿Quién se encarnó? Primero que nada, no hay ningún escrito que sostenga que un ángel se encarnó. Ningún ángel se encarnó. Ningún ser humano se encarnó, porque los seres humanos nacen con carne. Así que ningún ser humano se encarnó. Ningún demonio, ningún Satanás, ningún nadie se encarnó. ¿Qué fue lo que se encarnó? En la membra. Por eso dice, membra basar haya. Tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. Se disminuyó, dice un escrito judío allá. Pero lo de los judíos que sí creen. Hay judíos verdaderos que sí creen que el Mashiach es Elohim. Esos son las ramas originales. El judaísmo rabínico es el que se le ha pegado a los mesiánicos. Ya se les pegó. Ya se metió por ahí creyendo que el judaísmo rabínico es la verdad. No, el judaísmo rabínico está hundido en la mentira, en la oscuridad. Totalmente. Todo ese judaísmo rabínico que ya se le pegaron ideas, oraciones repetitivas y tanta cosa que se les pegó. Mire, los judíos ya habían presentado ahí la parashá del Shabbat y la Haftará. Ya la habían presentado cuando llegó Rab Shaul. Después de la lectura de la Torá y los profetas, dice ahí bien claramente Hechos 13, del verso 14 en adelante. Ya habían presentado la Torá y los profetas y no entendieron lo que estaba ahí. Lo mismo que pasa con los pastores de hoy, mesiánicos o gente que se pone títulos, es lo mismo. Son un montón de mentirosos. Tratan de imitar al judaísmo rabínico. Y lo que hacen bien feo a un lado es al Mashiach. Juan 5:23 dice bien claramente, el que no honra al Hijo como se honra al Padre. Vaya usted a Isaías 48:11. Dice, a otro no daré mi honra. La honra de vida se da nomás al Padre, al Abba. ¿Por qué están mandando ahí que se le dé a la membra? Porque es su membra, su esencia. Es el mismo, su corporidad. Por eso se le llama Bereshit, porque es el Reshit. Por eso en las fiestas se le llama Omer Reshit. Tiene un gran significado ahí. Porque todas las 7 fiestas representan la obra perfecta en Mashiach. Es la obra perfecta. Por eso en todo tiene la preeminencia el Mashiach. En todo. En todo es preeminencia. Tiene todo poder. Tiene toda la plenitud. Es el Señor de todo. Tiene todo. Es el heredero. Por eso se le llama el Ben Hadam, se llama el portador de la herencia eterna. Es el portador de la menujá. Pero la gente no entiende eso. La gente guarda Shabbat a su manera. Inventan un Shabbat, una cosa rara. Como el judaísmo allá, miren. Todos festejan el Shabbat. Pero no lo entienden. No hay Mashiach. Si el Mashiach es un simple ser criado, están muertos en delitos y pecados. Porque el único que salva es Elohim. Si él no es Elohim, simplemente están muertos. Nos guste o no nos guste, una verdad es una verdad absoluta, suprema. Pero cuando no entendemos, por eso dijo, no entrarán en mi menujá, porque rechazaron al Mashiach, al que él envió,
su corporidad, su misma presencia. No lo quisieron. Lo denigraron. Y es lo mismo que hacen hoy. No, el Mashiach, como que lo haces a un lado, cuando es el centro. Como es un lado, así como que es algo insignificante. No, yo voy directo al Padre, así directo. No puedes ir directo porque está rechazando la puerta y el camino. Lo está rechazando, dice. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Pero no entendemos. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Miren lo que dice. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Y hay muchos textos de esos. El que usted recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que me mira a mí, mira al Padre. El que cree en mí, cree en el Padre. El que me exhibe, exhibe al Padre, no a mí. Porque es la Memra. ¿Qué hacemos con tanto texto? Y hay una bien buena, que la gente no entiende. ¿Cómo es posible, y esto se lo voy a dejar de tarea a muchos, para que vean que el Mashiach es Elohim? Si no, es un adulterio terrible. El único esposo de Israel, del Israel antiguo, del que hizo que se esparcieran por todo el mundo el pueblo del norte, el reino del norte y el reino del sur. Judá y Benjamín con los levitas se quedaron en Jerusalén. Esos son los judíos. De ahí viene el judaísmo. Y el reino del norte estaban con la capital Samaria, se fueron con los asirios y se fueron al mundo y nunca regresaron. Ellos son la esposa. Y ahí en Jeremías, si vamos a Jeremías, y este próximo Shabbat voy a estarlo dando ahí por Facebook, y voy a estarlo dando aquí por radio también, aquí en el sur de Texas, es enseñanza. Ahorita nomás estoy dando una introducción nada más, un poquito de introducción. Mire, en el capítulo 3 de Yirmeyahu, dicen, si alguno dejare a su mujer, y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será la tierra del todo amancillada? Ese es adulterio. Conviértanse hijos rebeldes, dice el verso 14. Dice Yahú, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y los introduciré en Sion. Es promesa. Ahí en el verso 8 le da carta de divorcio. Ahí dice, ella vio que por haber fornicado, la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio. Ahí le pusieron repudio. Pero ahí la palabra repudio, viene la palabra keritut, del hebreo, keritut. Viene la palabra karat, cortar. O sea, cortar el vínculo de matrimonio. Divorcio. Keritut es divorcio en el hebreo. Ahí le pusieron la Reina Valera, le puso repudio. Le dio carta de divorcio. ¿Cómo es posible que se va a casar con Mashiach si es otro ser? Nomás póngase a pensar. Es otro ser. Y si es un padre y un hijo, que son seres diferentes, como dicen la mayoría de mentirosos, si son dos seres diferentes, tienes un problema grave con la Torah. Porque la Torah no la ha quitado, para empezar. Y le voy a demostrar con la Torah, mire lo que dice aquí, mire. En Devarim, en la mera Torah, Deuteronomio 22:30. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Ninguno. Y hay más textos. No podrá su primer marido, dice aquí, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue envelecida. Se adulteró y hizo tanta cosa. Hubo mucha infidelidad. Y hay demasiados textos.
Ahora, lo que dice Jeremías, va a venir a restaurar. ¿Cómo va a restaurar si es otro ser? Fíjense en dónde se meten. Por andar agarrando cositas de aquí, no, que es que no es, no, es que aquí no es así, no, es que la gloria, que no sé qué, no, es que la gloria era para el Padre, que no más que aquí, no más que era una honra chiquita y que no sé qué. Fíjense eso, como son de mentirosos. ¿Y de quién son esos mentirosos? Son hijos de Satanás, son satánicos. ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel se vaya a casar con otro? Eso es adulterio totalmente. Infringes toda la Torah. Entonces el padre queda como pecador. Si es otro, es pecador. El padre es pecador. El abaj de Kutchá ya no va a ser de Kutchá, ni Kadosh, ni nada. Ni escritura de la santidad, ni nada que ver. Se acabó. Queda como pecador. Porque no se puede casar. ¿Mm? Porque si el hijo no es el mismo Elohim, entonces el hijo no se puede casar. ¿Mm? Vaya Apocalipsis. Vaya Efesios, capítulo 5. Hay muchos textos. ¿Mm? ¿Y qué dice aquí? Miren. ¿Qué dice aquí? He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y eso está en Hebreos, capítulo 8 y capítulo 7 y todos los capítulos ahí. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé en su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero le dio carta de divorcio. Entonces, como dice Romanos 7, entre tanto que el marido vive, el marido no puede morir. ¿Mm? Si la mujer muere, pues ya. Pero en este caso, pues estamos hablando de Israel. ¿Mm? Tiene que haber una muerte ahí espiritual para poder que se case. Si no, no se puede casar. Para que queden libres de la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah es lo que te hace el vínculo con el esposo. Entonces no puede, porque si no sería adulterio. Si uno de los dos no muere, por eso el Mashiach tiene que morir en la carne. Muerto en la carne, como dice 1 Pedro 3:18. No más la carne que muere. Pero ahí está hablando de que sí muere. Para poder restaurar a Israel y salvarla y volverse a casar con ella. Pero es el mismo marido. ¿Mm? Pero él tiene que hacer todo eso. Por eso el Mashiach tiene que ser Elohim, porque si no es Elohim, entonces nos metemos en un problema grave. ¿Qué le digo? No puede sostener todas las verdades que están ahí. Y estas son poquitas. ¿Mm? Hay 10 videos ahorita en el Facebook que estoy demostrando esto. Porque esta es una de las verdades centrales. Desde el día 8 de enero de este año, 22, de ahí están. Para los que gusten, ahí pueden entrar a mi página de Facebook. ¿Mm? Y ahí están todos los videos, uno por uno, bien detallado, para dar a demostrar que el Mashiach es Elohim. No, pero si se meten en la carne, dice, pero es que cómo le oraba a sí mismo, pero es que cómo se hablaba a sí mismo, si era el Padre, si era... Esto no es unicidad. Esto hay que entenderlo a la luz de la Escritura. Esto no es unicidad, ni es ni binitario, ni unitario, ni trinitario, ni nada que ver con eso. Es un solo Elohim, que habita en luz inaccesible y nadie lo puede ver jamás. ¿Mm? Entonces, ¿cómo lo vas a ver? ¿Cómo vas a tratar con él? ¿Cómo te puedes salvar un ser que no lo puedes ver? Tiene que venir en la membra. ¿Y qué es la membra? ¿Con qué crió? Con la palabra. La membra es la palabra. Pero acá le llaman palabra, que está muy lejos de la realidad. Por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra. Porque él habló y fue hecho. Dice Salmo 33, verso 6 y verso 9. Salmo 148, verso 5. Porque él mandó y existió. Ordenó y fue hecho. Por eso dice, alábenle los ángeles, los seres criados, las estrellas, el sol, la luna, todas las cosas, alábenle. Todo ser criado tiene que alabarlo. Todo ser criado, porque él no es un ser criado.
El Mashiach no es un ser creado, simplemente se le dio un cuerpo, como lo dice Hebreos 10:5. Me preparaste cuerpo para poder restaurar a Israel y poder casarse otra vez con él. Poder hacer. Por eso, si leemos todo lo que está realmente en la Escritura, si lo leemos, a la luz de la Escritura, si lo leemos, todo tiene un contexto, todo lleva contexto, todas las cosas. Mira lo que dice Joseas, es Josías. Mira lo que dice Josías. Ahí está enseguida de Daniel. En el capítulo 2, mira lo que dice. Ahí en el verso 16 en adelante, mira lo que dice. Ya no volverá a serme infiel, adorando a otros dioses, sino que me reconocerá como su único Elohim. Yo soy el Elohim de Israel, y les juro que así será. Cuando llegue ese día, me comprometo a que los israelitas vivirán tranquilos y en paz, no habrá ni mal que les haga daño, ni pueblo que les declare la guerra. Yo volveré a casarme contigo. Es lo que dice esta Biblia. Así lo dice. Y serás mi esposa para siempre. Cuando tú seas mi esposa, realmente llegarás a conocerme. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Seré para ti un esposo fiel, sincero y lleno de amor. Yo soy el Elohim de Israel y te juro que así será. Por eso dijo, haré pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en su corazón para que no se aparten de mí. Eso lo dice Yirmeyahu, capítulo 32, versos 38 y 40. Pero dice, haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Tiene que cumplirse todas las cosas. Por eso él vino a darle plenitud. Esa es la precisión. Ahí en Mateo 5:17, que es un texto bien mal entendido por los mesiánicos, por los judíos mesiánicos, bien mal entendido totalmente, totalmente de contexto. ¿Por qué? Porque no han entendido la bendición tan grande del Padre. Por eso dice, ¿qué dice aquí? Miren lo que dice. Fíjese bien lo que dice la Escritura de la santidad. Por eso la Escritura no puede ser cambiada. Ya no le dirán a Jerusalén ciudad abandonada, sino la favorita de Elohim, ni a la tierra de Israel país en ruinas, sino la esposa de Elohim, porque Elohim se casará con ella, como se casa un joven con su novia. Elohim le reconstruirá y vivirá feliz con ella, como vive feliz el marido con su esposa. Dice Yeshayahu 62, en el verso 4 en adelante. Fíjese lo que dice. Y luego miren lo que dice aquí, miren. Me gusta la escritura de la santidad porque dice todas las cosas. Fíjese bien. Dice, porque Elohim es tu creador y te tomará por esposa. Es tu marido. Dice Isaías 54:5. El Elohim santo de Israel es tu salvador. Es el Dios todopoderoso y reina en toda la tierra. Es el único salvador. Un ser criado no te puede salvar jamás. Nunca jamás te puede salvar un ser criado porque es el único salvador que existe. Es el único salvador que existe. Mira lo que dice acá, mire. Hay muchos textos. Si no los quiere creer, allá usted. Pero ahí están los textos bien claros. Mira lo que dice. El Elohim le dijo a su pueblo, Israel, yo soy tu Elohim. No tienes otro salvador. Yo he sido tu único Elohim desde que estabas en Egipto, antes de que fuera formado el Israel verdadero. Entonces, tu hacedor, dice ahí, tu creador, te tomará por esposa, dice, Isaías 54:5. Y mira lo que dice acá, mire, me gusta la escritura. Mira lo que dice acá, mire. Dice, en ese día los israelitas se arrepentirán y volverán a confiar en su Creador,
el Santo de Israel, y lo verán. Lo verán, fíjese bien. Es lo que dice. Se lo voy a leer en esta otra Biblia. Ahí está en Isaías 17. Mire, fíjese bien lo que dice. En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Sus ojos literales. Sus ajin, dice ahí en el hebreo. Mirará el hombre a su Hacedor. Dice, yo soy tu Hacedor, yo soy tu marido. Tenía que morir el Mashiach en el madero para poder restaurar y perdonar el pecado de Israel. El mismo Hacedor, el mismo Creador, se vistió de un cuerpo, en su membra, de su misma sustancia, de su misma imagen, de su misma forma. Es el resplandor de la gloria. Pero cuando no entendemos, esto es un poquito, mis amados. Hay mucho por donde demostrar que la Memra es Elohim. Pero dice Memra Basar Hayá. No dice dice, y aquel verbo fue hecho carne. No dice que fue hecho carne. Ahí no dice hecho carne. Ahí le pusieron esas Biblias torcidas. Pero cuando nos dedicamos a sacar cositas y no vamos a la base de la verdad, no lo entendemos. Sería un adulterio bien grande que se casara con el Mashiach siendo otro ser. Lo único que se puede casar con ella es él mismo, porque él mismo muere por ella, la restaura y se casa otra vez. Por eso dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Las bodas del Cordero. Ya es la boda eterna para toda la eternidad. Mira lo que dice aquí. Y yo, Yohanan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. ¿Cuál marido? Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada. ¿La esposa de quién? Del Cordero, del que dio la vida. Cuando no entendemos, porque nuestro entendimiento está entenebrecido. Por eso el pueblo de Israel en el primer siglo no vieron eso, no lo entendieron, porque no vieron la gloria de Elohim. Dice, toda carne la verá. Oiga, más claro, ni el agua. Mateo 3 y Isaías 40 dice lo mismo. Y no hablan de 2, habla de uno solo. ¿Por qué? ¿Por qué habla de uno solo? En los textos originales, de los rollos de Yeshayahu que hay desde la antigüedad, dice lo mismo. Hay pruebas. Y de judíos verdaderos, no de judíos de estos que andan por acá mesiánicos falsos, no. Voz que clama en el desierto, preparar camino a Yahweh. Estos textos yo se los escuché a un verdadero judío que habla hebreo, que habla el hebreo verdadero. Habla lengua hebrea y habla varios idiomas. Ese señor es judío. Pero ese judío dice, el Mashiach es Elohim. Y ese señor le echa a Maimónides, otro judío. Maimónides vino a hacer una atrocidad bien grande porque dijo que no tenía corporidad el Padre. No, hizo una regazón bien grande. Puso 13 principios, que son de los más falsos que puede haber. Pues está torcido. Hay algunos que son verdad, pero está torcido. Maimónides, le dicen Rambam. Ahí búsquenlo en la internet y lo va a encontrar, con todas sus atrocidades, todas sus mentiras. Por eso, si no entendemos la verdad más grande que está en la Escritura, ¿de quién habla ya? ¿De quién habla? Habla del mismo Salvador, habla de lo mismo. Va usted allá al Tanaj, va con Secariahu. Mira lo que dice Secariahu. Mira lo que dice. Alégrate mucho, hija de Sillón, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti. Hay un solo rey,
En toda la escritura nomás hay un solo rey y un solo Señor. Por eso dicen hijo de David. Hijo de David, pues se le decía Señor. Él mismo se lo dijo. No lo aceptó. No era hijo de David. No fue hijo de David literal. No, no puede ser hijo de David. No, porque no se entiende ahí. No, es que tiene que venir del esperma. ¿Dónde dice? Ahí no dice eso. Romanos capítulo 1, versos 2 y 3, ahí dice una cosa, pero en la Biblia torcida dice diferente. Y usted va al griego original, no dice así, dice muy diferente. Y yo se los escucho a judíos reales y verdaderos. Estamos hablando de judíos que aceptan que el Mashiach es Elohim. Ellos mismos lo han dicho, y hay pruebas. ¿Mm? He aquí que tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Lo está diciendo Zacarías 9:9. Son profetas verdaderos que dijeron la verdad. Todos traían el testimonio del Mashiach. Todos traían el testimonio del Mashiach. Por eso es lo que dice Yeshayahu. Yeshayahu, este es Zacarías. Yeshayahu es Isaías. Y Yirmeyahu es Jeremías. Y Nehemyahu es Nehemías. Todos los que temían con Nías, mira lo que dice aquí, mire, fíjese bien. Y si os dijeren preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responder, ¿no consultará el pueblo a su Elohim? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Claro que no. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la Torah y al testimonio, si no proclamaren esto, es porque no se les ha revelado la luz. No se ha quitado el velo. Es lo que dice en el hebreo ese texto. Es de 8:20 de Yeshayahu. Es uno de los textos principales. Es porque no dice amanecido. Es como cuando dice allá en la segunda carta de Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética más segura. Que hacen bien en estar atentos como una antorcha en lugar oscuro. Era una antorcha en lugar oscuro. Era una antorcha que daba poquita luz, la Torah. Pero llegó el Mashiach, que es la luz. Dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Rebasó la Torah? ¿Usted, un ser criado, quiere rebasar la Torah? No. Un ser criado no puede hacer eso. Ni menos un ser humano. Ningún ser humano puede ir en contra de la Escritura. O ponerse como si fuera más que la Escritura. Por eso, si la Escritura es la Torah, es de inspiración divina. ¿Y qué está escrito en la Torah? Dijo, de mí escribió Moshe. Y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿Un ser criado va a dar vida? Por favor. Pero es una ceguera y una terquedad que el Santo Señor Kadosh, porque no se revela. Mientras no se revele, no hay nada. Yo por eso siempre le digo a la gente que trae ideas, deme textos bien claros, deme textos que hay dos seres, deme textos que hay un ser verdadero y un ser criado, como los testigos de Jehová que están muertos en delitos y pecados. Todo mundo que crea que son dos seres no tiene sustento bíblico y están muertos en delitos y pecados. Óigalo bien, porque es una atrocidad bien grande cuando no entendemos la verdad central de la Escritura. Desde el primer texto, cuando la gente se pone a denigrar al Mashiach acá, no, es que mira, a él no se le dio gloria, a él no esto, a él no esto, no lo quitan. Cuando hacemos eso, ya estás abominando la Escritura de la santidad. Y eso es una aberración. ¿Por qué? Porque no estás entendiendo el primer texto de la Torah. Si no lo entiendes el primer texto, no vas a entender nada. Ahí está hablando de Bereshit, por causa del Reshit que contiene la Membra. Solamente a 3 judíos verdaderos
que son las ramas originales, no el judío rabínico, no. No, los judíos es solamente 3 personas en diferente tiempo les he escuchado eso, sobre la membra, porque ellos tienen los targúmenes. En los targúmenes es donde está eso. La membra. Por eso esa membra, por eso cuando parafraseas Juan 1:1, el Bereshit, en el Bereshit contiene la membra. Y la membra procede de Elohim. El Bereshit contiene la membra, y la membra procede de Elohim, porque la membra es Elohim. Cuando te metes al hebreo y te metes a entender y que se revela, el texto cambia. Pero cuando te metes al griego y te metes no sé qué, que no es que aquí dice y que no sé qué, ya estás mal. Ya estás denigrando al Mashiach, y lo que hagas con Mashiach lo haces con el Padre. Es el medio para glorificar al Padre. Es lo que Él puso aquí en esta tierra, para darle la gloria al Padre, para llevarnos al Padre, para comunicarnos con el Padre. Ninguno viene al Padre si no es por mí, y ninguno viene al Mashiach si no es por el Padre. Fíjese cómo está la cosa. Pero cuando no entendemos, no entendemos. Que Elohim nos ayude a entender y nos abra el entendimiento que está entenebrecido, para poder entender la palabra viva y verdadera que es la membra, que vino y tomó forma de siervo hecho semejante. Yo he venido a servir, no a ser servido. Vino y se disminuyó totalmente, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Tenía que pasar por todas esas cosas para poder salvar a su pueblo y poder ser el verdadero marido eterno, con un pueblo renovado, un pueblo ya restituido, un pueblo ya reconstruido realmente, regenerado, poder darle vida eterna a su pueblo y ser él el marido eterno. Que el Padre nos ayude a entender su verdad. En el nombre poderoso de Yahushua HaMashiach se lo pedimos todo. Amén. Que tengan mucha paz y shalom para todos.